en el cual tu misericordia una vez más se manifiesta. Sí, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas. Sí, Señor. Gracias, papá. Gracias por darnos tu palabra, Sí, Señor. porque tu palabra es la que nos sostiene, la que nos alimenta, la que nos fortalece, Qué bueno eres. la que sacia nuestra hambre y nuestra sed, la que nos da la esperanza Sí, Señor. de la recompensa venidera. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias por todo. Bendice tu palabra en esta mañana. Bendice tu iglesia, bendice el cuerpo de Cristo en esta ciudad. Te pedimos por cada autoridad, Señor, local, provincial y nacional, Sí, Señor. que tu Espíritu Santo obre tu voluntad, Sí, Señor. porque tú eres el único y verdadero Dios. Aleluya. Gracias, Gloria a tu gracias por nombre. todo. Gloria a tu nombre, Señor. Buenos días, gracia y paz de Cristo. Amén. La lectura sigue en el capítulo 5 de Mateo, pero la vamos a extender. Vamos a leer del versículo 1 al 12. La vida de Cristo en nosotros, el carácter del reino manifestado. Amén. Las bienaventuranzas no nos enseñan cómo obtener la salvación, más bien nos muestran cómo se ve la vida de una persona en la que Cristo reina y habita. Amén. Vamos a leer Mateo capítulo 5 del 1 al 12. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Sí, Señor. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aleluya. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Sí, Señor. Danos sabiduría, Amén. danos la inteligencia para poder, Señor, tomar esto que tú nos das y podamos alimentarnos, saciarnos y así de esa manera, por el poder de tu Espíritu Santo, seguir creciendo esa semilla que tú pusiste en nosotros. Sí, Señor. Que esa semilla siga creciendo, que dé fruto y Aleluya. fruto al 100 por uno. Sí, Gracias, Padre, por tu palabra. Bendícenos en el nombre de Jesús. Bendícelo. Amén. Amén. Amados, vivimos en un mundo que admira al hombre fuerte, que admira al hombre exitoso, que admira al que parece tener todo bajo control. Se valora el poder, el prestigio, la imagen y la autosuficiencia. Sin ir más lejos, creo que anoche los que se quedaron mirando el partido sufrimos todos. Pero en el de Cabo Verde sufrimos más todavía contra Cabo Verde. ¿Por qué? Nos gusta el fútbol. A mí me gusta el fútbol de la selección. No mucho de los equipos nacionales no, pero cuando juega la selección es como que hay algo que es más. Nacional y popular. Es nacional. Sí. No digamos popular, ya. Porque hoy lo popular está en boca de todos y el tema de lo popular nos lleva a meternos en caminos muy estrechos y muy tortuosos. Pero, ¿qué pasa? Le hacía escuchar a Jonathan. Cuando un jugador le erra la jugada,
Cuando un jugador patea un penal y se lo atajan o lo erran. Cuando un jugador la patea para afuera o le quitan la pelota. La gente empieza a pensar, no, de vuelta, otra vez lo mismo. ¿Por qué no lo saca el técnico? ¿Cuántas veces te equivocaste? Muchas. ¿Cuántas veces pateaste el penal y te lo atajó? ¿Cuántas veces tiraste al arco y le erraste? ¿Cuántas veces iniciaste una jugada y te robaron la pelota? Sin embargo, Dios te dice, vos te vas cuando yo digo, no cuando los demás dicen. Vos seguís jugando porque yo quiero que sigas jugando. Porque cuando sea el tiempo vas a hacer el gol. ¿Qué pasa cuando el jugador hace el gol? ¡Oh! Es el mejor de todos. ¿No es así? Es el más grande, no existe otro más grande que él. Mientras tanto, lo defenestraban. El ser humano es así. Cuando vos estás en la cima, todos dicen, qué grande que es este tipo. Pero cuando empezás a tener errores, ¿por qué no se deja de embromar? Molesta ya. Es la carne. Cristo nos da una perspectiva distinta. Las bienaventuranzas, a pesar de que uno las toma muchas veces como promesas, es el carácter de Cristo manifestado. Porque Él, de entrada nomás, plena dependencia del Padre. Amén. Él nos enseñó cómo ser pobres de espíritu. No significa ser pobre económicamente, pobre materialmente, pobre. Pobre de espíritu significa que yo no puedo hacer nada por mi cuenta si Dios no está conmigo. Amén. Amén. Cuando Jesús comienza el Sermón del Monte, presenta un modelo de vida completamente distinto al de actual, al que en ese momento se vivía y en este momento se vive. Describe el carácter de quienes pertenecen a su reino. Y aparte no dice serán bienaventurados. Él lo está diciendo en presente. Bienaventurados. No serán, ya son los que participan de él. Amén. Con frecuencia se leen las bienaventuranzas como si fueran una lista de requisitos para agradar a Dios o de esa manera alcanzar su favor. Sin embargo, al leer el resto del Nuevo Testamento descubrimos otra perspectiva. Jesús está describiendo el fruto de una vida transformada por la gracia. Amén. Pablo lo resume con una expresión que encierra toda la esperanza del Evangelio. Cristo en vosotros, Sí, Señor. esperanza de gloria. Aleluya. Colosenses capítulo 1, versículo 27. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Pero nosotros, dice Pablo, lo que tenemos cerca lo tomamos. Eso no es esperanza. La esperanza es algo que no se puede tomar todavía. Pero sabemos que está. ¿Por qué? Porque el que nos lo promete es fiel y verdadero como para cumplirlo. Bendito es el nombre de Jesús. En otras palabras, las bienaventuranzas nos permiten ver qué sucede cuando Cristo vive en una persona. No son simplemente el ideal al cual debemos aspirar. Son el reflejo de la obra que Él ya hizo en quienes le pertenecen. Amén. Cristo transforma nuestra relación con Dios. La primera parte de las bienaventuranzas, del versículo 3 al 6. Se lo voy a leer en otra versión. NTV. Nueva traducción viviente. Dice así: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Amén. Jesús comienza hablando del corazón. Fíjense que el versículo 3, como decía Cecilia, los pobres espíritus son los que se dan cuenta de que tienen necesidad de Dios. No los que se creen autosuficientes, los que tienen necesidad Se humilla. y se humillan delante de Dios. Amén. Jesús comienza hablando del corazón. Antes de cambiar nuestra manera de vivir, cambia nuestra manera de relacionarnos con Dios. Los pobres en espíritu
reconocen que no pueden sostenerse por sus propias fuerzas, saben que necesitan de Dios en todo y en todo tiempo. Sí, Señor. Jesús mismo vivió en absoluta dependencia del Padre, o sea que no debe avergonzarnos, es decir, que me tengo que someter o depender, porque Jesús me dice de esta manera, como yo hago, hagan ustedes. Amén. Vivan como yo vivo, no como Él vivió, como Él vive, porque Él vive. Amén. Así como yo vivo, vivan Sí, ustedes. Señor. Nunca actuó desde la autosuficiencia, porque Él podría haber dicho, yo soy Dios. A ver, vos levantate, está muerto. El Padre le dijo algo, y Jesús siempre le dijo a los discípulos, lo que yo hago, no lo hago por mí mismo, sino que hago lo que el Padre me envió a hacer. Amén. Lo que voy a hacer el Padre. Solamente lo que el Padre le dijo que hiciera, Él hacía. Nosotros hacemos igual. Amén. 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 Cuando Cristo vive en nosotros, también empieza a morir esa idea de que podemos manejar nuestra vida solos. Jesús mismo, los que lloran. Jesús no se refiere únicamente al dolor provocado por las circunstancias. Habla del quebranto que produce el pecado, tanto el propio como el que vemos en el mundo, en este mundo caído. El Señor lloró frente a la tumba de Lázaro y también lloró sobre Jerusalén. Su corazón era sensible al sufrimiento y a la condición espiritual de las personas. Como decía Omar, el partido anterior lloraron de alegría muchos, pero antes estaban llorando de amargura muchos. Incluso cuando lo veíamos a los jugadores veíamos cara de no, pateé un penal, lo erré, me lo atajaron, terribles tiros al arco que en otra ocasión hubieran sido terribles goles, me los atajaron. Pero después, en un momento de lucidez, las cosas se dan vuelta. Y esto es lo que más me saca. No es porque estemos hablando de fútbol ahora o tirando pequeños comentarios de fútbol. Vi comentarios en las redes sociales. El Señor lo dio vuelta porque yo estaba orando. El Señor hizo esto porque su pueblo se puso en oración. Y en eso tenemos que tener muchísimo cuidado, queridos hermanos, porque las cosas de Dios no son para jugar. Hay gente que le gusta abrir la boca. Yo lo pongo como ejemplo, así como lo ponía como ejemplo Omar. Pero decir que Dios da vuelta un partido para alegrar a un grupo de personas es totalmente innecesario. Es un juego, es algo natural y humano. Que un brujo pueda hacer algo, que un cristiano o que un pastor pueda levantar la Biblia y decir una sarta de barbaridades. La Escritura nos enseña que de nuestra boca no deben salir palabras corrompidas. Y nos enseña a estar en paz para con todos. Pero yo saben por qué anoche le decía, pensaba, seguramente en el segundo tiempo del alargue le dijeron a los argentinos, si lo dan vuelta tienen chocolate suizo para toda la vida, gratis. Oh, a todos les gusta el chocolate suizo. ¿A quién no le gusta el chocolate suizo? A mí me encanta el helado de chocolate suizo. Grido no vendía chocolate ayer, ¿sabían? No vendía chocolate suizo porque habían puesto en las redes, a los suizos lo tenemos en el freezer. Sí, Tremendo. Habían puesto así. Pero le dijeron, chicos, si ganan, tienen chocolate de por vida, ¿eh? Metamos, vamos. Una foto de humor. El Señor nos ha dado todo, lo venimos aprendiendo, lo venimos leyendo, lo venimos comiendo esa palabra de que el Señor es todo en todos. Que no necesitamos absolutamente más nada, solamente a Jesús para vivir su plenitud. Amén. Porque si estamos en Cristo somos plenos porque Él es pleno. Amén. Y Él nos enseña la manera de vivir. Amén. ¿Cómo voy a ser bienaventurado si vivo como Él? En dependencia del Padre, llorando ¿por qué? Por lo que hice mal, pero no solamente por lo que hice mal, sino por lo que veo que hacen mal.
Por eso, y aparte Jesús lloró en la tumba de Lázaro. Lázaro era su amigo. Muy, muy amigo de él. Así lo dice la Escritura. Y cuando él vio que todos lloraban, él también fue conmovido. Y lloró por amor. Porque cuando uno ama y ve que los demás están haciendo las cosas mal, llora. Su espíritu llora. Porque ve que otros se van a la perdición. Aún su familia va a la perdición. Por eso tenemos que orar por aquellos que todavía no han conocido al Señor. Amén. 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 Cuando su vida se manifiesta en nosotros, esa sensibilidad también comienza a crecer. Cuando vemos cómo muchos se pierden. Los que son mansos, la mansedumbre no es debilidad, es fortaleza bajo el control de Dios. Amén. Sí, Señor. Jesús pudo decir: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Quien vive unido a Cristo ya no necesita imponerse constantemente. Aprende a confiar en Dios antes que en su propia fuerza. Los que tienen hambre y sed de justicia, antes buscábamos lo que nos convenía. Ahora empieza a crecer un anhelo diferente, agradar a Dios y vivir conforme a su voluntad. El cambio verdadero siempre comienza por dentro. Cristo primero transforma el corazón. Después esa transformación se refleja en la conducta. Amén. Amén. Cristo transforma nuestras relaciones con los demás, del versículo 7 al 9. Versículo 7 dice: Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. La obra interior de Cristo nunca queda encerrada en el corazón. Tarde o temprano se hace visible en la forma en que tratamos a quienes nos rodean. Por eso el Señor dice: por sus frutos los conocerán. No lo van a conocer porque, no, por el fruto. Y el fruto tiene que ser el que Cristo nos muestra. Manso, pacífico, dependiente de Dios, misericordioso. Misericordiosos. Jesús mostró misericordia con pecadores, enfermos, rechazados y personas que todos daban por perdidas. Cuando leemos en las Escrituras vamos a ver que los fariseos a muchos los daban por perdidos. María Magdalena, 7 demonios. ¿Saben que sobre ella quisieron limpiarla los fariseos y no pudieron echar los demonios que estaban en ella? Sin embargo, Jesús sí lo hizo. Por ahí no está escrito. Vemos una serie, hemos visto una serie cristiana que se llama The Chosen, Los Escogidos. Pero por ahí es como que entendemos cuando Dios dice tu nombre, no hay vuelta atrás. Cuando Él te dice, mío eres tú. Como le dijo a los padres en la antigüedad, en el Antiguo Testamento: Jacob, mío eres tú, yo te formé. No podemos negar que el Señor nos está llamando. Cuando el Señor te llama, te llama. Amén. Amén. Y no hay fuerza humana que se pueda resistir. Sí, Señor. Su gracia es irresistible. Amén. Amén. Sí, Señor. Él nos ama. Él no deja fuera pecador, enfermo. No hay rechazado ni persona que se dé por perdida, que Dios no pueda amar. Quien ha experimentado esa misericordia ya no puede vivir endurecido hacia los demás. Eso es el otro. Ahí es donde se ve. Primero Dios nos toma, nos muestra su misericordia y nos sana. Pero cuando empieza la vida de Cristo a vivir en nosotros, nosotros no podemos mantener eso acá. Empezamos a darlo. ¿Por qué? Porque el Señor
nos da en abundancia. Y ya no es todo para mí, sino que es para compartir, para dar. Todo aquel que da, recibe. Y el que da, recibe en abundancia. Amén. Los limpios de corazón. Jesús no está hablando de una perfección sin pecado. Habla de una vida íntegra, sin doblez, donde lo que conocemos por dentro coincide con lo que mostramos hacia afuera. Cristo no solo cambia nuestras acciones, también purifica las motivaciones. Los pacificadores. Jesús vino para reconciliar al hombre con Dios. Y también para derribar las barreras que separaban a las personas. Quien vive en Cristo deja de alimentar conflictos. Palabras de Pablo. Fuimos hechos ministros de la reconciliación. Porque Jesús nos reconcilia con Dios. Ahora nosotros, que tenemos el Espíritu Santo, reconciliamos a otros con Dios. ¿Es mi obra? No. Es la obra de Cristo, el Espíritu Santo, en mí, que hace la reconciliación. Y también lo que dice acá, no solamente la reconciliación, sino que derriba las barreras. Cristo derribó la pared, el muro que había entre los judíos y las naciones. Ya no solamente son los judíos, sino que es todo hombre y mujer que pone su fe en Cristo Jesús, los que pasan a ser parte de la iglesia de Cristo. Bendito es el Señor. Amén. Como aplicación, la fe auténtica siempre transforma nuestras relaciones. Es imposible decir que Cristo gobierna nuestro corazón si eso nunca se refleja en la manera en la que tratamos a los demás. Punto 3. Cristo transforma nuestra respuesta al sufrimiento. Versículos 10 al 12. Y dice: Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto. Acuérdense que estoy leyendo la nueva traducción viviente. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los profetas los persiguieron de la misma manera. Las últimas bienaventuranzas están en 3 grupos. Las últimas tienen que ver con el sufrimiento. Nos recuerdan una realidad que muchas veces preferimos evitar. ¿A quién le gusta sufrir? Bueno, la selección nos está haciendo sufrir como loco. Pero si miramos para otro lado y sacamos el ojo del deporte, vamos a ver que la política nos hace sufrir. El tiempo nos hace sufrir. El clima, nuestra salud nos hace sufrir. Pero todas esas cosas que las gobierna el hombre tienden a eso, a provocar sufrimiento. Cuando nosotros nos ponemos y dejamos nuestra fe en Cristo, Él nos da consuelo en medio de nuestro sufrimiento. Nos dice: no te preocupes porque, como dijo Omar, la tormenta pasa y después o la noche termina y viene el sol de vuelta. El tiempo malo tiene un fin. A veces el tiempo malo sirve para pulirnos como prueba de parte de Dios, para ver y para transformar y moldear nuestro carácter. Pero Dios es soberano sobre todas las cosas. Amén. Aleluya. Las últimas bienaventuranzas nos recuerdan una realidad que muchos preferimos evitar. Seguir a Cristo no significa vivir sin oposición. Jesús mismo fue rechazado. Los apóstoles también fueron perseguidos. La iglesia primitiva conoció muy bien el costo de permanecer fiel. ¿Saben que los daban a comer a los leones en los circos? Que los prendían fuego colgados de madero para alumbrar los jardines de Nerón. Se ve que la grasa
que buscaban ellos estaba en los cristianos. Conocieron muy bien el costo. Sabían que si decían Jesús es el Kyrios, era sentencia de muerte. Kyrios significa Señor. El Señor nunca prometió un camino fácil. Lo que sí prometió fue su presencia. Por eso el creyente debe mantenerse firme, no porque tenga un carácter extraordinario, sino porque Cristo vive en cada uno de nosotros. Ya no vivo yo, Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Nuestra fortaleza no nace de la voluntad humana, proviene de la vida de Cristo obrando en nosotros. Al final, comprendemos que las bienaventuranzas no son simplemente un conjunto de valores cristianos, son el retrato del mismo Señor Jesucristo. Él fue pobre en espíritu, manso, misericordioso, limpio de corazón, pacificador y perseguido a causa de la justicia. Y ese mismo Cristo, resucitado y glorificado, vive hoy en su pueblo por medio del Espíritu Santo. Por eso el llamado del Evangelio no es únicamente esfuérzate por parecerte a Jesús. El llamado es mucho más profundo. Permite que la vida de Cristo se exprese a través de ti. Podemos terminar haciéndonos una pregunta sencilla pero muy necesaria. La pregunta. Nos llevamos tarea a casa. Las personas que me rodean, ¿ven cada vez más el carácter de Cristo en mi vida? ¿O todavía siguen viendo sobre todo mis propias fuerzas, mis reacciones y mi manera natural de vivir? ¿Qué es lo que ve la gente? ¿Ve a Cristo o ve a Luis? Esta palabra está desarrollada para eso, para que podamos manifestar el carácter de Cristo en nosotros. Bienaventurados sois si viven como yo vivo. Amén. Gracias, Padre Eterno, por tu palabra. Ayúdanos a seguir creciendo, a seguir madurando, a seguir fortaleciéndonos, que tu palabra nos guíe cada día más a la vida de Cristo. Amén.